¿Dudas? ¿Nada? Por el momento no, profe. Bueno, de la práctica que se hizo, Martínez, ¿qué Ibarra, Ramos? De la práctica, bueno, veo que muchos no asistieron. Arévalo Orozco, Chávez, tenían que presentarse y no se presentaron. De mi parte, Chávez, al final el trabajo no me dejó. Pero espero sí, la próxima sí ya ir. Pues es que la próxima ya tiene una falta, una práctica en cero, y no va a saber cómo hacer. Bueno, si es que ya sabe, pues a lo mejor no se le complica, pero si no sabe, pues ya está en un problema grave, porque las prácticas van avanzando y no se puede retroceder. A ver, Carrillo es un alumno, alumna que escribió hace rato. Sí, profe, le había mandado correo ayer, me parece. Me acababa de inscribir a su materia. Bueno, entonces le puse ahí que ya ya llega demasiado tarde. Sí, profe, lo entiendo. ¿Carrillo qué? Carrillo Rojas. ¿Pero ya está en el SAES? Sí, ya. Bueno, entonces, pues ya tendría que 6 faltas ya. Entonces, y la de laboratorio, bueno, pues se podría decir que se le puede apuntar en la segunda sección, que va a hacer su práctica el próximo martes. Pero tiene que, ahí en el Classroom está un formato donde tiene que indicarme si va a asistir o no. Sí, profe, ya se lo mandé. Bueno, entonces, porque también bueno, si ya no hay lugar, que se supone que tienen que estar uno por mesa, son 12 mesas, entonces sería 12 por 12, 24, que muchos ya manifestaron que no quieren asistir, pero hasta el momento son 3, y los que no han mandado su formato, pues doy por entendido que no quieren asistir. Entonces de ahí es donde ya les dije que decidieran bien, porque ya no hay cambios. Profesor, yo tuve una cuestión con el trabajo y no sabía si me iban a pagar o no, pero ya me pagaron, entonces sí quiero asistir, nada más que no le había enviado el formato precisamente por eso, porque no tenía la certeza. No sé si todavía puede entrar dentro de la lista, profe, de la siguiente semana. Ahorita que yo actualice los que han mandado su hoja de datos, pues los voy anexando en la lista número 2, en el listado número 2, que tenía 2 lugares nada más. Entonces, pues los que entren y de los que no asistieron a la primera sesión, pues igual ya los dejo fuera y entran otros, pero si no van a ir, ya, pues ya para qué se apuntan, ¿no? Laboratorio siempre es lo más importante, y no lo toman con seriedad. Pues es ahí el laboratorio. La formación ideal de un ingeniero es que de diario estuviéramos en el laboratorio, ahí mismo, un poquito de teoría y a medir, a comprobar todo, que no siempre se puede porque es caro los equipos, ¿no? Y estamos limitados. Pero entonces no pueden dejar de asistir. Los que dijeron que no van a ir al laboratorio, pues yo no sé si realmente sea una causa de fuerza mayor o no les interesa. Ya desde ahorita están diciendo que solo están aquí de paso, ¿no? En la escuela, ahí a ver qué se siente ir a una escuela de nivel superior, pero nunca van a avanzar. A ver, Montserrat Santiago, ¿se me está escuchando? Montserrat Santiago, que entró, pero no encuentro quién. Hay un Santiago Cruz. En realidad soy Teresa, pero se apagó mi dispositivo y pedí uno prestado, profesor. ¿Es quién? Teresa de Jesús Santiago Cruz. Santiago Cruz, está bien. Bueno, entonces,
De la teoría, ¿en qué nos quedamos la vez pasada? ¿Qué nos quedamos? Vimos arreglos de... El cálculo de la corriente total en arreglos de fuentes de corrientes. ¿Están viendo mi pantalla, no, verdad? No, No, profe. Bueno, a ver, esto lo vimos. Se quedaron estos ejercicios. Eso lo vimos. sí, Sí, eso Sí, sí. profe. Eso sí. Bien. Pero Eso ya no. esto ya no. Estos ejercicios quedaron de... O sea, para que de practiquen. explicación. Para que practiquen y porque en el examen viene esto. Bueno, todos los que estamos viendo vienen en el examen, pero estos son ejercicios tipo. Entonces ahí está en color verde los resultados. ¿Ya copiaron? Impresión de pantalla y ya lo pegan en un Word. Listo. Bueno, entonces simulamos cómo obtener RT, ¿no? Con la fuente de 1 ampere. No, no lo No, eso recuerdo. ya no, profe. Sí lo hicimos, ¿no? ¿Lo hicimos o no? No, profe. No, profe. Arreglos de fuentes con el PSPI se vio. No, apenas vamos a llegar ahí a arreglos paralelos, creo, en la fuente. Pues no vimos esto. Esto ya, esto fue a las 6. Esto que acabo de mostrar que me dijeron que sí. A ver, esto ya se vio. Esto se analizó, ¿no? Se explicó. Esto también. Sí, Sí, eso también. Y no se simuló. no se simuló, profe. No. Pero entonces vamos a simular eso para... A lo que tengo, lo último anotado también fue que hicimos ejercicios de bobinas y capacitores en serie y paralelo. Bueno, ahí se explicó la teoría, ya eso no se hicieron ejercicios porque quedamos que era muy parecido a resistencias. O sea, si entendemos viendo lo de resistencias y con la práctica de resistores, lo de bobinas y capacitores es muy parecido. O sea, no podemos hacer esa práctica porque no hay tiempo suficiente. Y además, medidores de capacitancia, creo que nada más hay 2 o... No, hay de haber como unos 4 o 5 ahí en el laboratorio, pero no alcanzan para todos. Bueno, a ver, vamos a simular, vamos a repasar lo de cómo obtener RT con el simulador. Los que ya hicieron ahorita la práctica en el laboratorio, pues ya vieron que todo eso que arda en el protoboard como una resistencia total, pues el ómetro la mide, o sea, el ómetro no sabe qué hay de arreglos en el exterior, simplemente mide. Bueno, ustedes son el 3CB5, ¿verdad? Vamos a crear aquí un directorio, le voy a poner de simulaciones. Ya lo generó aquí esta carpeta, le doy OK, ya la enlistó aquí. Primera opción, los que van llegando, este simulador está cargado ahí en el Classroom. Entonces de ahí lo tienen que bajar, instalar y están ahí 2 videos de introducción que ya se explicaron y de hecho ya los debí haber bajado, los voy a dejar ahorita de aquí al domingo para los que llegaron rezagados ahorita. Bueno, ahorita nada más uno, ¿no? Pero por ahí alguien se había integrado de oyente que puedan ver esos videos y ver cómo se trabaja con este simulador. Bueno, aquí primera opción y le voy a dar un nombre, le voy a poner arreglos. Proyecto, crear proyecto en blanco. Ahí abrió la hoja de trabajo. Déjenme ver ahí quién está entrando.
Bien, entonces, aquí vamos a poner un arreglo de resistencia simple para que lo calculen rápido y medirlo. Voy a poner 3 resistores. Voy a darle un zoom aquí, para que se vea mejor. Voy a conectar de esta forma. Voy a poner mi terminal A por acá. Se los voy a conectar en serie. Entonces mi terminal B. Y esta las voy a poner aquí así. Entonces va a quedar de esta forma. Ahí cuál va a ser. Voy a decir que esta es mi terminal A. Voy a cambiar el tamaño. Lo voy a editar, que sea B. No puede haber 2A o 2B porque va a fallar la simulación. Entonces, le voy a cambiar valores. Le voy a poner 250 ohms y 550. Bien, entonces, ¿cuál es la resistencia total? Calcúlenla rápido. $444.44 ohms. A ver, ¿4 qué? 444.44 ohms. Bueno, suena lógico, ¿no? Porque aquí estas dos están en serie. Entonces, 250 más 550 son 800 ohms aquí. Estas dos que están en serie se ponen en paralelo con esta. Esta es de 1 kilo ohm, o sea, de 1000. Entonces, 1000 en paralelo con 800. Sé que es menor, debe ser menor a la menor la total. Pero además que se vean, aquí hay una situación. Si las dos fueran iguales, del mismo valor, las del paralelo, el total sería un medio del valor de cada una de ellas, que es el mismo, ¿no? Que sería el mismo. Entonces, si las dos, esta está muy parecida, 1 kilo y 800, o están cercanas, ¿no? Si las dos fueran de 1 kilo, el total sería 500 ohms. Acá, si las dos fueran de 800, la total sería 400 ohms. Pues acá 500 ohms, acá 400 ohms si fueran iguales. Pero no son iguales. Entonces esta 800 y esta 1 kilo, pues ya que debe ser menor a la menor, pero entonces la total, como esta es mayor, debe ser mayor a la mitad de 800, o sea, mayor a 400 y menor a la mitad de esta, o sea, menor a 500. Entonces debe estar entre 400 y 500 ohms el valor calculado, que me dijo que era ¿qué? ¿4 qué? 444.44. 444, o sea, eso de entrada es algo que tenemos que ubicar sin hacer cálculos. Bueno, entonces para medir la resistencia, quedamos que lo fácil es inyectarle corriente con una fuente de corriente de CD, fácil, de 1 ampere. Y aquí voy a inyectar esta corriente que entra por la terminal A. Va a entrar a todo el arreglo y va a salir por acá, de manera que cierro el circuito aquí. Sí, entonces esta terminal A y B la puedo ver como las terminales de una cajita, ¿no? De una caja negra, un circuito
Puede que aquí dentro de esta caja negra yo no sepa qué hay. Pues es lo que hacemos en el protoboard, ¿no? Que armamos y le medimos en 2 puntos. A veces le ponemos los alambritos ahí de medición. Entonces aquí está mi circuito en esta caja negra, salen 2 terminales y ahí quiero saber qué resistencia total equivale todo esto de aquí, como si fuera un solo resistor. Ya el compañero dijo que 474 ohms. Entonces, aquí lo que voy a hacer es inyectar esta corriente y medir el voltaje, la diferencia de potencial en AB. Siempre un voltaje, cuando decimos así un voltaje, pero realmente es el potencial entre 2 puntos, así AB. Esto, pues, es igual al voltaje que hay en el punto A menos el voltaje que hay en el punto B. Entonces, esto lo deben de ubicar ustedes para manejarlo así. Entonces, el potencial de A a B es igual al potencial que me marque aquí menos el potencial que me marque acá. Y ese potencial AB lo divido entre esta corriente. Entonces, para simplificar mis cálculos, pues me conviene que este voltaje B en B sea 0. Entonces, ahí pongo la tierra, porque acuérdense que la tierra es donde hay 0 volts. Entonces, si pongo la tierra aquí, ya me facilito el trabajo con el simulador. Entonces, ahora sí ya puedo correr. Voy a abrir el perfil de simulación. Entonces, que se le dé un nombre cualquiera. Y y una vez que abre aquí hay que ponerle un tiempo cualquiera, pero vamos a ponerle un segundo. Entonces corremos. Ahorita está ya aquí activada la tecla de voltaje. Ya terminó de simular. No hay errores. Vean que ya marcó la gráfica de 0 a 1 segundo. Pero no voy a medir trazos, voy a medir aquí directamente, porque es CD, entonces serían puros trazos, puras líneas horizontales, ¿no? Entonces, mejor aquí. Pongo el botón de voltajes, que despliegue voltajes, dice ahí, y vean que aquí me marca 444. Es lo que dijo el compañero, ¿no? ¿Es lo mismo o no? Sí. Entonces, 4, vean aquí, 444 menos 0. Entonces, pues es igual a 444 volts. Y la resistencia total por ley de Ohm, voltaje entre corriente, 444.44 entre 1, pues 444.44, pero ya son ohms. Esta es la forma fácil de medir. Arman su circuito que quieren obtener RT por simulación. Ponen una fuente de corriente de 1 ampere que entre, esta flecha me dice cómo va la dirección, y entre por A, salga por B, y en B ponen la tierra. Porque vean, ahorita me marcó este potencial aquí. Aquí hay un potencial diferente de diferente de 0. O sea, de aquí a acá hay 305.56 volts. Pero ¿qué pasa si esta tierra yo la desconecto y la conecto en este punto de unión, en este nodo? Yo quiero que la tierra ahora sea ahí. O sea, puede ser, porque la tierra es un nodo de referencia y yo lo puedo cambiar a mi voluntad. Entonces, si vuelvo a simular, ¿cuánto va a ser RT? ¿Mm? ¿Cuánto vale RT ahora? $138.89 menos 3. O sea, esta diferencia potencial, ahora sí tengo que hacer la resta porque ya no, el 0 ya quedó acá. Entonces, no puedo hacer 138.89 entre 1, estaría mal. Tengo que hacer primero esto, voltaje en A menos el voltaje en B,
pero este es negativo, entonces menos se hace más, 238.89, menos va a ser más 305.56. Ahora sí, eso entre 1 amper, ¿cuánto da esta diferencia? Este VAB, ¿cuánto va a ser? 444.45. Entonces es lo mismo, o sea, no ha cambiado. Entre 1, pues eso lo interpreto como ohms, pero aquí es más lata, pues tengo que hacer la resta. Entonces, si no quiero hacer esta resta, pues obligo a que este sea la tierra, que sean 0 volts. Pues mi tierra la conecto acá, donde ahí me conviene, ¿no? Pues obligo a que este 0 aparezca aquí. Entonces ya no tengo que hacer la resta, tomo directamente el valor aquí en A. Y entre 1, pues tampoco hay que hacerlo, ya tomo este valor como si fueran ohms. Eso es lo fácil, lo práctico, lo rápido. Entonces aquí simplemente ya veo que está el 0 aquí. Entonces este 444.44 ohms, porque este es de 1. Entonces al dividir esto entre 1, queda este mismo valor, pero con unidades de ohms. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces así como se mide RT. O se mediría RT. ¿Alguien tiene duda de eso? No, Compañera, que acaba de llegar Carrillo Rojas. ¿Usted está recursando o está Carrillo? ¿Sí me está escuchando, Carrillo Rojas? Carrillo Rojas. No, su compañera acaba de llegar y ya... No, profe, no tengo dudas. Bueno, a ver, ¿usted está recursando? ¿Qué situación Sí. tiene? Es mi recurso. ¿Y ya sabe esto del simulador? Sí. ¿Del PSPICE? Ajá. ¿Con quién? Lo usé con Rita. Ah, bueno, la profesora Rita sí usa el PSPICE, entonces, bueno, ya no se le va a complicar tanto por el retardo que tiene, pero de todas maneras ahí está la clase introductoria en el Classroom, hasta el domingo va a estar. Bueno, entonces, así medirían la resistencia total. Con este es hacer el experimento, pero virtual. Vean que aquí sí hay que hacer un cálculo, pero un cálculo sencillo. O sea, es una medición indirecta. Este valor entre 1, o sea, bajo estas condiciones ya tomo este valor como ohms, pero pues no estoy haciendo la parte analítica, ¿no? Ahorita lo hice para comprobar. Bueno, entonces vean, si hago que esta 450, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a ser RT? ¿Calculado cuánto sería? 500. 500, porque aquí se hizo 1000, en paralelo con 1000, pues exactamente la mitad. Ya vimos que si son iguales, es R entre 2, porque son 2 en paralelo, entonces 1000 entre 2 es 500, pero podrían hacer inversa de la suma de las inversas y van a obtener 500. Podrían hacer 1000 por 1000 entre 1000 más 1000, que es para 2 resistores en paralelos, y les va a dar 500. Entonces, esa es la parte analítica, porque hicimos un cálculo con la estructura del circuito, pero acá sería simulado, acá 500. ¿Qué pasa si lo hago demasiado grande respecto a esta suma? Vas a pensar que aquí le pongo 1,000,000. Y ya son 6 ceros. ¿Cuánto va a dar aquí? O sea que tiene que ser menor a la menor a 1000. Pero como el circuito ya está tan desbalanceado, vean cuánto marcó aquí. O sea, se cumple, aquí son kilo, entonces serían miles de ohms. O sea, 0.999 kilo ohms. Si le quito el kilo, recorro 3 veces el punto. Entonces, 999 ohms. 999 es casi 1000. O sea, vean que sigue siendo menor a la menor, pero tiende a la menor conforme se desbalancea mucho el circuito. O sea, si una resistencia es muy grande respecto de la otra,
pues el valor total tiende a la menor. ¿Qué pasa si esta la hago infinita? R1. Es una resistencia infinita. Aquí no se puede meter infinito. Y ya para cuestiones prácticas es un circuito abierto. Entonces, pues nada más queda esta, 1000. Lo pueden hacer matemáticamente con el infinito y con límites y eso. Ya, 1000. 1 ampere por 1000 ohms, pues da 1 kilovolt, pero esto sería, con esta dinámica de este voltaje entre esta corriente, pues es la resistencia total. Aquí muy simple porque están en serie. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a simular las fuentes, pero antes que nada, como hace rato estaba, vean aquí, ahorita si no quiero estar jale de acá, vean que aquí pone los elementos que en este menú, que es el Design Caché, cuando le dan aquí a esta librería que dice aquí Design Caché, vean que aquí pone los elementos que he trabajado recientemente, que están aquí rápido. Entonces, si los quiero volver a usar, para no estar haciendo todo este proceso, ya agarro aquí rápido. Entonces, ¿qué pasa si ahora en vez de ser muy grande, es muy pequeño? Aquí suma 1000. Y acá le voy a poner, por ejemplo, 4 ohms. Aquí hay 1000 en paralelo con 4, o sea que tiene que ser menor a la menor. Entonces aquí tiene que ser menor a 4. Ahora, como está muy desbalanceado, tiende a 4. 3.98 ohms contra 4 ohms. Es cuando uno dice, pues ya casi es igual, nada más ya ignora esto de acá porque el que impera es ¿no? El más pequeño. Si fuera tan pequeño, ya lo podría ver como un corto. Vamos a pensar que le pongo así una 10 milésima, una 100 milésima de ohm. Pues aquí se va a ir casi a cero, porque en un corto circuito el potencial se hace casi cero. 10 microvolts, o sea, punto 0.0001 volt. O sea, micras, esta U es de micro por este valor tan pequeño. Esto, ¿qué pasa si pongo el corto? Ya sería, si el R vale 0, ya es un corto. Cero volts. O sea, estos 1000 en paralelo con 0, la total es 0. Ya no puede ser menor a la menor porque no hay resistores negativos, pero ya es cuando decimos tienes en corto tu resistencia, es que le pusiste un alambre en paralelo, pues toda la corriente pasa por aquí. Está circulando este ampere aquí y acá no pasa nada, entonces esto ya está muerto. No hay diferencia de 0 volts acá y 0 volts acá. No hay voltaje aplicado a este arreglo, por lo tanto la corriente es 0 aquí. ¿Sí? Y este ampere está girando en este alambre así. Pero acá nada. Estos son los casos extremos de esos arreglos, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver ahorita voy a quitar esto, no me lo voy a echar para acá. Vamos a ver arreglos de fuentes de corriente. Bueno, entonces está IDC. Voy a poner así. Entonces en paralelo tienen que unirse todas estas aquí. Y todas estas terminales acá. Bueno, entonces para arreglos de fuentes de corriente, para medir la corriente total tengo que cerrar, que salga la corriente aquí y entre por acá. Entonces le tengo que agregar un elemento para poder medir un resistor de cualquier valor. Voy a poner de 1. Entonces aquí digo, aquí se conecta de este lado y acá de este lado, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner 3 amperes y acá 6 amperes.
Puede funcionar así, pero le voy a poner la A también. Pues, ¿cuál va a ser la corriente total acá afuera? Vamos a pensar que yo digo, con lo que vimos en teoría, que yo digo, la corriente total viene en esta dirección. Ahí está IT. Entonces, ¿a qué sería igual IT? ¿4? La corriente total aquí sería en esta dirección esta más 1, más 6, que va en la misma dirección, más 7, menos 3, porque esta va contraria, 4. Pero ese 4 me lo va a indicar el spice en este resistor. Ahorita que le pongo esta etiqueta voy a volver a correr aquí. Entonces activo la etiqueta, este botón de corrientes. Ahí está 4. Me dice aquí, está entrando 4 amperes en esta terminal. Por lo tanto, la corriente, ¿qué dirección lleva? Pues efectivamente esta que le puse aquí. Si entra en esta terminal, pues es que sale por acá. Entonces va en esta dirección. Entra aquí, más 4. De esos 4, 3 hacia abajo. También los dos que entran a este nodo serían 7. 2 que salen, 1 más 6, 7 está aquí. La ley de Kirchhoff que vamos a ver más adelante dice que en un nodo, o sea, en un punto de conexión, la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes. Entonces esta como viene en esta dirección, entra. Esta también entra, entonces este valor 4 más 3, 7. Y las dos que salen de este nodo, 1 más 6, 7 también. Entonces, de este lado pasa lo mismo. Dice, viene aquí 1 y viene 6, son 7. 3 de este lado y 4 de este lado también son 7. Vean, entonces esta dirección, esta no me marca el menos, sino lo que me marca es en qué terminal entra. Con eso sé qué dirección tiene toda la corriente. Entonces vamos a pensar que esta que va hacia abajo la hago mucho más grande, ¿no? De valor esta de acá. Voy a poner 9 amperes. ¿Cuál va a ser la corriente total? Con esta 1, con esta menos 9, ya van menos 8. Menos 8 más 6. Menos 2. Menos 2. Entonces vean, aquí no me marcó el menos, pero lo marcó de este lado, entonces significa que la corriente entra por aquí, sale por acá y es contraria a como yo la calculé. Entonces eso indica el menos, que en realidad les da menos es que este sentido que ustedes le propusieron estaba al revés. Dice, en realidad es así. Así viene la corriente en esta dirección. Entonces, si lo calcularan así, esta con esta menos 1, esta más 9 es más 8. 8 contraria menos 6 más 2. Entonces, ahora sí coinciden. El más me indica coincidencia entre el sentido real y el que habíamos considerado. Porque esto lo tenemos que proponer cuando no sabemos. ¿Te queda claro? Sí, profe. Sí, profe. En las fuentes de corriente le tengo que poner un resistor aquí afuera todo el arreglo. Y en este resistor medir, vean que aquí no me interesa el valor. Aquí 2 por 1 va a ser 2 volts. Estoy en este nodo referido a tierra, pero como entra aquí, sale acá, es menos 2. Pero el voltaje no me interesa realmente. Aquí si le cambio el valor, poner ahí el número del diablo, pues este voltaje va a cambiar, pero ahorita lo que me está interesando es la pura corriente. Las corrientes, vean que son esta 2 amperes, aquí ya cambió a 13,000 volts, 13.33 kilovolts, porque resistencia tan grande por 2, esto por 2 da esto de acá. Entonces no me interesa ver voltaje aquí. Entonces aquí igual un resistor de cualquier valor, de preferencia un 1 o le dejan el kilo. Bueno, entonces así simularía sus arreglos de fuentes de corriente.
Vean qué pasa si pongo dos fuentes de corriente en serie. Vamos a pensar que todo esto lo jalo por acá, ¿sí? Para abrir espacio, y digo aquí en cualquiera de ellas, alguien dice, pues una fuente de corriente. Así, en cualquier dirección, pero con otro valor. Habíamos dicho que esta es una conexión prohibida, ¿no? Estas dos están en serie, pero un serie tiene la misma corriente, pero aquí no puede esta ser 2 y esta 6, es imposible eso, ¿no? Que sea la misma y que aquí sean diferentes. Entonces simulan así, marca el error. Dice que este nodo está flotando, dice este nodo lo tienes que conectar a un potencial conocido, ¿no? Una fuente de voltaje o tierra de aquí, vean si le pido cómo se llama. Tiene el nombre N02009, que fue el que les marcó acá en el error. N2009. Entonces, con eso está diciendo que esta es una conexión prohibida. Por eso no podemos hacer eso. Pero bueno, lo voy a poner en paralelo 4. ¿Cómo los podría poner en paralelo? Pues esta la desvío para acá y conecto aquí. Esta ya quedó otra vez en paralelo y esta hay que poner en paralelo, la conecto así, ¿no? Y ya quedó en paralelo, 4 paralelo. No debe marcar error. Ahí está ya la simulación al 100%. Mido corriente, me dice más 4 amperes. Porque coincidió con esta dirección. Esta, calculado, esta con esta, menos 1. Menos 1 más 9 más 8. Más 8 menos 6 más 2. Y luego esta con esta, más 2, esta con esta igual, más 2, más 2, más 2, más 4, que fue lo que puso ahorita. Sí, vean que aquí a lo mejor les confunde, pero siguen estando 4 en paralelo. Vean, si esta lo corren para acá, no se ha desconectado. Ahí está, este cable lo bajan hasta acá. Así, pues ya queda con la conexión. Así facilita que se ve bonita en paralelo, pero vean que no cambió nada, entonces sigue siendo un paralelo y el anterior como estaba dibujado. Si deforman esto, vean que aquí mientras no se desconecte, sigue siendo un paralelo. ¿Sí? Ahí este circuito sigue siendo paralelo. Pero muchos con que les muevan tantito aquí, aquí sí se desconectó. Habría que volverlo a conectar así. Entonces ven este dibujo, así como está dibujado, sigue siendo 4 fuentes de corriente en paralelo. No ha cambiado esa conexión, debe marcar lo mismo de hace rato. El más 4, ahí está, más 4 amperes. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda con esto? No, profe. Por el momento ninguna, profe. Bueno, entonces vamos a hacerlas en paralelo, las fuentes de voltaje que van en serie. Vamos a agarrar unas fuentes de voltaje, las VDC. Voy a poner 3 o 4. Creo que esta la podría rotar, dibujarla hacia acá. Bueno, entonces voy a alambrar aquí que vayan en serie, una tras otra, una y solo una. O sea, si de aquí sale otro cable que se conecta por otro lado, ya se rompió el serie y ya no puedo poner en serie lo que sigue, ¿no? Bien, así, sigue siendo un circuito serie. Aquí le voy a poner un alambrito para poderle poner un nombre. Voy a poner su nombre A, nombre B,
Lo voy a editar para cambiarlo. Todas están en 0, voy a poner 5 volts. ¿Qué voltaje hay de A a B? ¿Mm? Más 11 volts. A ver, aquí entra menos 5, más 8, más 3, más 6, va más 9, más 2, más 11. ¿Cuánto dijo? Más 11 volts. Entonces vamos a simular. Quito la de corriente, voy a poner la de voltaje, pero no he simulado, así que tengo que correr. Me regreso acá. Más 11 volts. Vean que aquí, esta pues es el 0. Si le pido el voltaje aquí, pongo aquí así en rosa este alambrito y le pido aquí qué voltaje hay en ese alambre, en ese net. Vean que dice net, eso se traduce como nodo. Aquí está el 0. O sea, este 0 es el de aquí, que llega por este cable hasta acá. Vean que si yo le pido aquí a este alambrito qué voltaje hay, pues son los 0. Aquí. 0 volts, o sea, todo esto está presente, todo este cable está acá. Entonces el voltaje de A hasta B, porque B también es el nombre de todo este cable, pues es 11 volts. 11 menos 0 es 11, que ahorita lo estamos simulando, pero analíticamente lo hicimos así, menos 5. Menos porque es el primer signo que me encuentro de la fuente, o placa negativa, o terminal negativa. Su valor 5, entonces menos 5. La siguiente fuente más 8. Pues ya, menos 5 más 8 es 3. 3 positivo. Luego la siguiente, más 6, ya va más 9. Más 2, más 11. Entonces es lo que dio ahorita. Si aquí defino otro punto, digo de aquí a acá, vamos a poner la letra C aquí. Esta la jalé, pero hay que editarla, C. ¿Qué voltaje hay de A a C? Pues el más 3 que mencioné hace rato, ¿no? Si hay más 3, ¿no? Por análisis, menos 5 más 8 es más 3. Pero aquí no veo ese más 3, ¿por qué? Lo que veo es el potencial de cada punto a tierra. Pero entonces este cable, vean cómo está conectado hasta acá, pues tiene los más 8. Si le pongo aquí y le pido el voltaje aquí, pues es lo mismo. Este 8 está desde aquí hasta acá. Entonces, diferencia voltaje en A menos voltaje en C, porque estoy pidiendo B a C. Este de acá que lo borré, el otro que tenía el texto. Pues se calcula así, ¿no? B en A, aquí sería C, ¿no? También acá. El voltaje de A a C es el voltaje en A menos el voltaje en C. El voltaje en A referido a tierra. El voltaje en C referido a tierra. Entonces, 11 menos 8. 3. 3 positivo, que lo analicé acá, ¿no? Vean aquí, por diferencia, 11 menos 8. 11 menos, menos 8. 11 volts menos 8 volts, más 3 volts. Y si lo hago aquí con esto, eso es simulado, medido con el simulador. Pero si lo hago analítico, menos 5, más 8, más 3. Acá fue 11 menos 8, acá es menos 5 más 8. ¿Qué voltaje hay de C a B? Más 8 volts. Pues voltaje en B menos voltaje en C.
voltaje en C menos voltaje en B, pero bueno, ahorita con el simulador no lo voy a poner analíticamente la trayectoria de B a C, de aquí a acá. Entonces entro por aquí, menos 2, menos 6, menos 8 volts. Aquí el simulador, pues tengo que hacer esta resta, ¿no? Entonces, en B, 0 volts menos el voltaje en C, menos 8. 0 menos 8, pues menos 8. Menos 8. Acá lo hice así, ¿no? Con la trayectoria, menos 2, menos 6, menos 8, es lo mismo. ¿Sí les queda claro? Sí, prof. A ver, creo que no me están, bueno, yo no los oigo porque no sé por qué se cancela aquí estos, ¿qué me aquí? A ver, ya. ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces así es como podrían simular estos arreglos de fuentes y medir potenciales entre varios puntos. Si aquí yo defino este nodo, como le ponemos otro nombre, ¿cuál va a ABCD? Control, copy. Me deja, lo voy a poner este debe ser con este. Ya no puede haber dos letras A, le voy a poner que era ABCD. Este voltaje va a haber de C a D. Aquí recorro de C a D, pues solo paso por esta. Pues vean que está la de 6 volts conectadas entre el punto C y el D, por lo tanto va a ser 6 volts. Aquí lo veo más 6, salgo por acá, más 6. Entonces aquí de todo el arreglo, tengo que restar este voltaje menos este voltaje. Que los dos están referidos a tierra, que es el nodo de referencia. Entonces, $8, y aquí hay 2. Y si lo pongo aquí, pues es 2. $8 menos 2, pues son los 6 de la pila que calculamos hace rato. Entonces, vean, tengo el voltaje por la trayectoria y aquí medido con el simulador, restando el voltaje de cada nodo referido a tierra, pero tierra pues es 0 volts. Por eso hago 8 menos 2 igual a 6, que es corresponde con este. Si quisiera yo el voltaje de D a A, pues entro por aquí y salgo por A. Entonces aquí sería menos 6, menos 8, menos 14, más 5 es igual a 9. Entonces, este de aquí menos este de acá, 2 menos 11 menos 9. 2 menos 11 igual a menos 9. Que acá lo vi con la trayectoria, menos 6, menos 8, van menos 14, más 5, menos 9. ¿Dudas? No, profe. Bueno, vamos a empezar a ver lo que es una señal senoidal. A ver, ¿qué veremos? Porque ahora con el laboratorio, pues para que hagan la siguiente práctica. Pues queda media hora, ¿no? Todavía. Parámetros de la función senoidal. Valor medio, valor eficaz. Vamos a ver que se llama elementos pasivos en CD. Para la práctica que van a hacer los de la primera sección, que va a ser dentro para ustedes de este martes al otro, tengamos ya esa parte y puedan medir. Ahí también se requiere el multímetro, el voltmetro y el amperímetro. Entonces,
Vamos a ver esta para... Lo va a cambiar el orden pensando en el laboratorio, que no va a estar... O sea que las prácticas que se van a hacer, que no van a poder ser todas, que no hay sesiones suficientes por esta división, pues sean las básicas al menos. Entonces vamos a ver el comportamiento de los elementos pasivos en CD. Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar la clase 12. Bueno, ya ayer vimos el comportamiento de los elementos pasivos en corriente alterna senoidal, ya se hizo el análisis, se obtuvieron ecuaciones y se dieron ejemplos. Ahora vamos a ver el comportamiento de los elementos pasivos en corriente directa. Nos vamos a valer de el análisis que hicimos ayer para entender por qué se comportan de esa forma en corriente directa. Ahorita lo vamos a analizar. Bueno, los puntos que vamos a ver en esta clase, el número 1, la interpretación de corriente directa. ¿Qué es corriente directa? Visto a partir de el análisis de corriente alterna. Vamos a ver cómo se comporta cada uno de los elementos, el resistor, capacitor, inductor. El punto número 5, el comportamiento dual de los elementos pasivos, esto es en alta frecuencia, y vamos a hacer unos ejemplos para que quede claros. La parte de corriente directa, como yo les mencioné en la primera o segunda clase, es lo más sencillo, es lo que podemos estudiar desde un nivel secundario, ¿no? ¿Por qué? Porque la matemática necesaria pues es muy simple, es aritmética. Bueno, todo esto para el estado permanente. Si se quisiera analizar el estado transitorio, ahí se requiere conocimiento de ecuaciones diferenciales, transformada de Laplace, pero eso lo verán en su tercer curso de circuitos en el 5º semestre. Bueno, entonces, la interpretación de CD, que es corriente directa, si lo veo como una señal alternante, o sea, partiendo de lo que ya vimos de corriente alterna, vean que aquí tengo en este dibujo varias señales. Tengo 4 señales senoidales, pero con diferente frecuencia. Y hasta el final veo una señal que ya no tiene oscilaciones, que ya su frecuencia es 0. Bueno, entonces aquí cuando hablamos de frecuencia 0, estamos hablando de corriente directa, porque la corriente directa ya es una constante. Entonces vean que aquí la frecuencia de esta señal, omega 1, esta frecuencia omega 1 es mayor a omega 2, mayor a omega 3, mayor a omega 4 y mayor a 0. Entonces, cuando hablamos de 0 frecuencia, 0 Hz o 0 radianes sobre segundo, pues no estamos haciendo otra cosa que tratar de voltajes o corrientes de CD, o sea, valores constantes. Sí, entonces si utilizamos ya este valor de omega igual a 0, ¿qué pasaba en el resistor? Que vimos la relación corriente-voltaje en los valores pico de la senoide, y pues vemos que aquí no hay dependencia de omega, es decir, omega no aparece en estas fórmulas, en estas ecuaciones. Por lo tanto, el resistor en CD se sigue comportando exactamente igual, estas fórmulas siguen siendo válidas. Esto es lo que todos ustedes conocen, o los que manifestaron que sí tienen conocimiento de la ley de Ohm, pues no es más que la ley de Ohm. Sí, entonces en vez de, aquí está ahí, y subíndice P, pues indica el valor pico de la senoide, ¿no? Pero acá en CD, pues son valores constantes, por lo general se utilizan letras mayúsculas, ¿no? En CD. O sea, no siempre se pone sub CD. Ahorita es para diferenciar con esta parte que hicimos ayer, en la clase anterior. Bueno, entonces la potencia, que es voltaje por corriente, pues si tengo el voltaje en el resistor y la corriente en el resistor, los multiplico y esa es la potencia que se está disipando en el resistor, que sería una potencia constante. Si lo veo en una gráfica sería un valor constante. Ya vimos ayer que la potencia es oscilatoria, ¿no? En el resistor, y la potencia media me da el equivalente a CD. Pero en CD, pues si veo en un gráfico, vería una línea horizontal. Bueno, fórmulas alternativas, pues B cuadrada sobre R o I cuadrada R. Pues estas me ayudan cuando pues tengo el voltaje y no quiero calcular la corriente, pues va implícito aquí el cálculo de la corriente, pero en un paso hago el cálculo de la potencia con voltaje y resistencia, acá con corriente y resistencia.
Bueno, esto ya lo vimos ayer, ahí está cómo se deduce, es muy simple. Bueno, entonces en el resistor, no hay dependencia de omega, pues esas fórmulas las utilizamos tal cual, simplemente en CD. Bueno, ¿qué pasa en el capacitor? Que aquí en los elementos reactivos, capacitor, inductor, sí hay dependencia de la frecuencia. Aparece omega en el cálculo de la corriente pico o del voltaje pico. Entonces, si yo pongo un valor cero aquí, aunque tenga voltaje y un valor de capacitancia, pero aquí hay un cero, pues mi corriente va a ser cero, inevitablemente, ¿no? Entonces el capacitor se va a comportar como un circuito abierto, como si no hubiera nada conectado y no puede pasar corriente porque está interrumpido el circuito. Eso se le llama circuito abierto. El capacitor va a estar conectado en la red, o sea, en el circuito, pero no va a haber corriente en él en el estado permanente. En el estado transitorio sí puede haber, pero eso no es tema ahorita de este curso, lo verán hasta el tercer curso. Bueno, entonces circuito abierto en las redes de CD. Si yo despejo este BP de aquí, pues queda IP sobre omega C. Esto sería válido cuando yo tengo una fuente de corriente. ¿Qué pasa si le aplico una fuente de corriente a un capacitor? Aquí si pongo un cero en esta ecuación, aquí en el denominador, pues esto se va a indefinir, o sea, se va a ir a infinito. ¿Qué significaría físicamente eso? Que si yo le aplico a un capacitor, le conecto una fuente de corrientes, este voltaje se va a empezar, bueno, ese capacitor se va a empezar a cargar y el voltaje va a tender a infinito. O sea, se va a cargar sin límite. Ya esto es teórico, en la práctica pues sí va a haber un límite cuando se satura esta fuente, porque esta fuente no es ideal, no es infinita, pues se va a llegar a un voltaje y ya no va a pasar de ahí, ya se va a saturar ese elemento. Entonces el voltaje sí va a tener un límite. Pero bueno, esto lo deben de conocer para que cuando si tienen necesidad de poner una fuente de corriente con un capacitor, pues sepan que se va a cargar en forma lineal, en forma de rampa, hasta un voltaje muy alto que llegue a saturarse. Llegue a saturar la fuente y ese voltaje que quedó en la fuente saturado va a ser el voltaje al que se cargó el capacitor y ya de ahí no va a pasar. Bueno, ¿qué pasa con la potencia? Recuerda que la potencia es el producto de voltaje por corriente, pues sí, la corriente va a ser cero, pues la potencia va a ser cero, no va a haber potencia en el capacitor cuando lo tengamos en redes de corriente directa. Bueno, aquí en rojo les pongo que en la práctica, pues vamos a considerar que la corriente es cero en un capacitor, pero el voltaje, ya cuando esté combinado en un circuito con resistores, con más elementos, el voltaje al que se carga el capacitor, pues es el voltaje del elemento con el que está en paralelo. Por ejemplo, si está en paralelo con una fuente de voltaje, pues ese voltaje de la fuente queda en el capacitor. Si está en paralelo con un resistor, pues el voltaje de ese resistor es el que quedó en el capacitor. Si no lo tengo en paralelo con ningún elemento, pues lo puedo obtener con la diferencia de potencial o de voltajes de los nodos donde esté conectado ese capacitor. Entonces calculo mis voltajes en esos dos nodos, lo resto y ese es el voltaje que existe en ese capacitor. Bueno, la bobina, ¿qué pasa? Vean que, acuérdense que la bobina y el capacitor son elementos duales. Entonces, estas fórmulas las obtuvimos en la clase anterior para el inductor, que me dice que la corriente pico de la senoide es igual al voltaje pico de la senoide de excitación entre el producto omega L. Si despejo BP de aquí, pues es BP igual a IP, la corriente pico de la senoide por omega L. Entonces aquí ahí depende. Bueno, ¿hay dudas ahí? ¿Entienden o no lo entienden los que ya saben algo de circuitos? Yo casi no pues no quedó muy claro más que nada.
No lo escucho, profe. Creo que no tiene su micrófono prendido. ¿Ya se escucha? Ya, profe. Listo. Ya. Bueno, entonces, cuando en redes de CD, lo que es el resistor, lo vamos a trabajar tal cual, ¿no? Pero un capacitor tiene un comportamiento especial. O sea, este sigue siendo resistor con su valor óhmico, pero este lo vamos a ver simplemente como un circuito abierto. Ya les había mostrado yo que circuito abierto y circuito cerrado en la clase esa del Classroom. Y la bobina, que es el dual del capacitor, lo vemos. ¿Cuál es la dualidad de este? El circuito abierto. ¿Un corto? Un corto. Entonces la bobina es como si fuera un simple cable así, una resistencia cero y este una resistencia infinita. Y el resistor R, o sea, si tiene 10 ohms, sigue teniendo 10 ohms. Si tiene 900, sigue teniendo 900. Pero este capacitor lo veo como R infinita, pero no se maneja con R igual a infinito, sino una interrupción, un circuito abierto. Y L, que es el dual, como R igual a 0. Pero no se acostumbra a poner R igual a 0, sino simplemente unidos estos dos puntos con un cable. Entonces, en las redes de CD, pues lo primero que se hace es sustituir este comportamiento de los elementos y me va a quedar un circuito resistivo, o sea, puro resistor con sus fuentes. Entonces, se resuelve ya fácil ese circuito, pero siguen estando estos capacitores y bobinas ahí, simplemente yo los veo así. Entonces, en un circuito abierto, como está abierto, no va a haber corriente. Aquí no hay corriente, en CD es cero. O sea, si no hay corriente, ya sé que la corriente vale cero en un capacitor. ¿La dualidad cuál sería acá? En el inductor. Si acá está abierto, pues no hay corriente. Acá está en corto, sí hay corriente, pero ¿qué voltaje hay aquí en un corto? El potencial que hay aquí es el mismo de acá por estar unido este cable, entonces aquí es cero el voltaje y acá lo que es cero es la corriente, aquí es la dualidad. Acá en el capacitor corriente igual a cero y en la bobina voltaje igual a cero. Pero acá sí puede haber voltaje, pero hay que esperar a calcularlo. Y acá sí puede haber corriente, pero hay que esperar a calcularla. Sí, esto se los voy a dar en un apunte, ya una tablita donde viene resumido todo esto. Entonces es así como se resuelven, o sea, hay que hacer esta consideración y ya se procede a resolver los circuitos de corriente directa. Entonces, por ejemplo, en este circuito, si yo les digo, calcule la corriente en esta fuente, voy a poner aquí 10 volts y le voy a poner 5 ohms. Aquí, cuando hay dos elementos nada más interconectados, están tanto en serie como en paralelo. Entonces aquí la fuente de voltaje, al cerrar el circuito con este resistor, ya abastece corriente. Hay una corriente que sale de la fuente y viene en esta dirección. O sea, hay una corriente que sale aquí en esta dirección. Viene por aquí, por este cable, gira para acá y pasa por el resistor. Sale del resistor, viene para acá y vuelve a entrar a la fuente. Entonces está el circuito cerrado. ¿Qué corriente, qué valor tiene esta corriente? Pues la obtengo por ley de Ohm.
porque sé que aquí estoy aplicando estos 10 volts, están llegando hasta acá por medio de estos cables. Entonces, de aquí a acá hay 10 volts, el positivo aquí y el negativo acá. Y el resistor vale 5 ohms. La ley de Ohm me dice V sobre R, ¿no? Entonces, 10 volts entre 5 ohms. La corriente es igual a 2 amperes. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? Sí, profesor. Sí, profe. Profesor. Sí, profe. Bien, entonces, si a este circuito yo lo abro y le pongo ahora en serie una bobina, un inductor cualquiera, o le voy a poner aquí 2 Henrys. El circuito, para resolverlo, si les ponen así, dicen ustedes qué tipo de circuito es, red DC o red DC. Pues una red DC porque la única fuente que excita al circuito es una fuente de voltaje DC. Entonces, para empezar, tienen que decir qué tipo de red. Red DC. Entonces, si es una red DC, ahora, ¿qué decido? Bueno, ¿qué hago? Que mis elementos reactivos, capacitor y bobina, los voy a sustituir por su comportamiento ACD. Entonces sé que esta bobina se comporta como si fuera un corto. Entonces simplemente considero que entre esta terminal y esta, pues hay un cablecito así. Entonces me queda el mismo circuito. Entonces en esta bobina también circulan 2 amperes. La bobina sigue estando ahí. Pero entonces en ella pasan 2 amperes porque está en serie con todo. Todo esto es un circuito serie porque la corriente que sale de aquí pasa por acá, pasa por acá. O sea, de este terminal solo hay una conexión con este resistor y de esta solo una con la bobina. De esta solo una que es esta fuente. Entonces la corriente que pasa por el inductor son 2 amperes. Ya con esto, vean que aquí el voltaje en ella sé que es 0 volts. Pero si hay corriente. La corriente en L es 2 amperes. Y entonces en el resistor hay 2 amperes porque están en serie. ¿Pero qué voltaje hay en el resistor? Pues los 10 volts de la batería, porque este terminal llega hasta acá y le aplica más 10 aquí. Este de acá, si le pongo aquí la tierra, sería 0. Este 0 por medio de la bobina que no ofrece caída, aquí hay 0 volts, entonces 10 menos 0 es igual a 10 de acá, ¿no? Entonces, eso es a lo que se quiere. Ahorita en las redes de CD, uno lo primero que hace es, número 1, ver qué tipo de red es. Ahí decide, corriente alterna, corriente directa. Pero si son de corriente directa, pues hay que resolver sustituyendo el comportamiento de cada elemento. ¿Están viendo al revés la pantalla o bien? No, está bien. Está bien. Bueno, entonces vamos a pensar, tengo este circuito. Y tengo este circuito excitado por esta fuente. Voy a poner por ejemplo, 20 volts. Este resistor le voy a poner 10 ohms y a este 5. Aquí le voy a poner un Henry y aquí 10 microfaradios. Vean, aquí tengo componentes tanto de... Tengo una red. ¿Qué tipo de red? Veo qué fuentes hay. ¿Qué tipo son? Encuentro esta fuente. Entonces te digo, esta es una fuente de voltaje de CD. Entonces todo es una red de CD. ¿Cómo resuelvo? Lo primero que tengo que hacer, ya después de que supe que era una red de CD, pues sustituir los elementos reactivos por su comportamiento a CD. Entonces la pila se queda igual. Pero a donde estaba la bobina pongo un corto. Aquí está L, pero ya no la dibujo la bobina ni me interesa su valor, simplemente un cablecito. Aquí donde está el capacitor,
borro el capacitor como si no estuviera. ¿Sí? Ahí sé que está, pero ya no lo dibujo, porque es un abierto. Y solo me quedan los resistores. Aquí está C, pero ya no me interesa. Entonces, aquí es igual la corriente que sale de aquí de la fuente. Pues para empezar, tengo dos resistores que dan en serie. Entonces, este circuito equivale a esta fuente con una sola RT. ¿RT cuánto vale? Pues 15 ohms, porque 10 más 5 es 15. Y acá 20 volts. Entonces ahora sí ya esta corriente que sale y pasa por acá y regresa para acá, pues la puedo calcular por ley de Ohm. 20 volts entre 15 ohms, que va a ser 1 punto y fracción, ¿no? Porque este es mayor a este. 33. 1.33. 1.33, o sea, un tercio de amper. ¿Sí? Entonces esa corriente pasa por esta bobina. Si yo le pusiera otra bobina aquí, o sea, si aquí le hubiera conectado otra bobina, también en esa bobina también pasan este 1.33 amperes. Entonces sería L1, L2. Ahora, ¿qué voltaje hay en el capacitor? En el capacitor no hay corriente, pues está abierto, es cero. Cero corriente, por eso toda pasa por acá. Pero sí hay voltaje. Aquí los voltajes son cero. O sea, aquí ya de antemano sé que BL1 es igual a 0 volts, B en L2 es igual a 0 volts, pero sí, pero la corriente en L1 es igual a 1.33 amperes y la corriente en L2 es la misma porque están en serie. Y en el capacitor que sé que la corriente en el capacitor es 0 amperes. ¿Pero qué voltaje hay en el capacitor? Pues si sé que en un arreglo paralelo el voltaje es el mismo, pues veo que mi capacitor está en paralelo con la resistencia de 10 ohms. Vean aquí, este y este se unen, este y este se unen. Entonces B en C es igual a B en R de 10 ohms. Entonces aquí tengo que sacar qué voltaje hay aquí. ¿Qué voltaje hay ahí? Que va a ser igual a B en C. Pues aquí, que sé que aquí pasan 2 amperes. Digo, 1, es cierto, 1.33. 1.33 amperes, porque es un serie. Entonces, ley de Ohm, pero para este puro resistor, B igual a R por I. Entonces, estos 10 ohms por 1.33 amperes va a ser 13.33 volts. Sí, vean, con pura ley de Ohm se resuelve esto. Bueno, entonces, mañana seguimos. Si no, pues sigo con corriente alterna y para no perder este orden, porque los videos que tengo están hechos en el orden original que siempre he manejado y ahorita lo quise cambiar por el laboratorio, pensando en que el laboratorio la próxima ya armen una red de CD y la miran, porque esta se agarra a la fuente de la mesa, que ahí no dependemos de los técnicos, ¿no? De que nos presten un multímetro, una fuente, porque ya están ahí en la mesa. Y su multímetro, pues puede que lo lleven o les piden prestado a los técnicos con su credencial. Bueno, ustedes no tienen problema, ¿no? El problema fue con el grupo de las 2:30, porque resulta que el personal no ha llegado, entonces no les pueden prestar el multímetro. Bueno, a ver, Torres Martínez. Torres Martínez no vino. Ríos Flores. Otro oyente tampoco viene.
Bueno, entonces dejamos ahí la clase, que ya se nos acabó el tiempo. Profe, ¿cuándo va a enviar la lista del siguiente, de la sección 2 para el laboratorio? Pues ya la mandé. Es que no la había yo enviado tampoco mi... Pues al rato actualizo, pero pues ahora ya les dije que lo mandaran. A lo mejor ya no alcanzan lugar. A ver, por desidia. Yo creo que quedaban 2 espacios. A ver quién. Los primeros que hayan mandado son a los que apunto. Sale, soy el que le escribí ahí. Que Pues, es que te había tomado usted de las que habíamos, de los que enviaron primero su hoja, ¿verdad? No, yo se lo envié tarde. pues es lo que estoy diciendo, que tienen que mandar sus datos lo más rápido posible, pero No, ya lo tengo ahí arriba. Nada más que actualice a ver si queda. Si no, pues ya. pues si no van a tener que entrar pues trabajar en otra mesa con otro alumno o ir entrando los que faltan y aunque no sean secciones, sino ir alumno por alumno, pero falta uno y ya he hecho a perder todo. Pues si faltan al laboratorio, pues no hay que faltar, porque aquí faltó Álvarez Acosta y Arévalo. Tenían un lugar, ahí también Chávez. Álvarez Acosta sí llegó, pero llegó tarde y fue el que no llevaba nada, o que no sé qué, que lo hizo en su casa, algo así. Entonces echan a perder ahí un lugar que a lo mejor otro hubiera aprovechado. Entonces, igual Chávez no se presentó. Y Arévalo Orozco. Entonces, pues ahí hubieran dicho que no podían ir y se pone a otro de la sección 2 y ustedes van el próximo martes, pero no avisan. Sí, yo había contado en la sección 2 que eran como 8 o 9. Todavía faltaban algunos lugares. No sé, yo aquí tengo 10 apuntados en la sección 2. Entonces, a ver. Entonces nos vemos. Sale, profe. Ahí estamos pendientes de la Hasta luego, actualización. profesor. Buena tarde. Cuídese. Prof, buena tarde. Nos vemos. Luego, profe.